Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esta guerra que nosotros tenemos aquí no es contra hombres ni contra la carne, es contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entiendan que Efesios capítulo 6 no está escrito ahí de bonito. En Efesios capítulo 6 se nos muestra contra quién es la guerra, contra quién es la guerra. Pero nosotros, como a veces no entendemos el mundo espiritual, entonces a veces el mismo diablo nos coge y nos coge del cabello y no nos va a soltar. Muchas veces los cristianos pierden las salvaciones por esto, por falta de valentía, porque no son capaces de enfrentarse a las situaciones que están al frente suyo. Y la mayoría de estas situaciones son espirituales. Y la mayoría de estas situaciones el diablo va a utilizar personas cercanas en su vida. Si usted es una persona emocional, pues el diablo se le va a meter por ahí. Como el diablo sabe que usted no es una persona de decirle a alguien, no me gusta. Eso no es por ahí, por favor, respéteme. Como el diablo sabe que usted no es capaz de enfrentarse a las situaciones así en esta vida, entonces lo va a utilizar de la parte emocional y le va a mandar esos problemas, esas situaciones, y el diablo va a comenzar otra vez a ¿qué? A amarrar su alma. Porque usted no tiene valentía. Hermanos, voy a dar otra ilustración parecida a lo que pasó, pero el pueblo de Dios actuó de diferente manera. Eso sucedió allá en la escuela cuando estábamos estudiando, ¿sí? En la que teología, y los domingos pues enseguida queda de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Que es un coliseo grande. Hermanos, allá estaba el diaconado tan preparado para todo tipo de situaciones como estas. Creo que había más de 7 diáconos y nos reuníamos al mes constantemente, ¿sí? Resulta que nos cuadrábamos desde la puerta de la entrada, ¿sí? Desde la puerta ya se hacían 2 diáconos en la misma puerta. Más adentro, unos 10 metros atrás, se hacían otros 2 diáconos. Y en la puerta, ya para entrar a la iglesia, otros 2. Más sin embargo, adentro del local, habían por ahí 6 o 7 parados. En la gran mayoría de veces eran parados. Otras veces se sentaban. Pero los de adentro tenían que estar dispuestos ¿a qué? A cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Guerreros de renombre, el pueblo de Dios, que es un pueblo valiente, mis amados. Porque nosotros sí sabemos contra quién es la ¿qué? La guerra, la cual nosotros estamos conllevando. Resulta que una vez yo no estaba en la puerta, pero seguía los 10 metros, un dominical. Vea, por acá ya comenzó el diablo a querer que yo no predique. Lo mismo pasó ayer cuando fuimos a entregar la palabra 1 minuto y se nos apagó el sonido. Los que estuvieron el día de ayer, se nos apagó la planta, algo raro, con gasolina, lo mismo. Entiendan que el diablo se manifiesta en muchas formas. A mí me ha pasado mucho esto en la iglesia, inclusive por medio de estos aparatos también. A veces se apagan y no quieren transmitir. Ya me ha pasado también. Entonces, en la escuela, sí, un domingo dominical, un día del Señor, había una persona de esas que son así borrachitos, que pasan, simplemente están trasnochados, no sé, están en su mundo. Una persona iba para otro lugar, por la avenida de la Colón, ahí queda la iglesia de Cristo, y se nos cruzó a la iglesia y se le metió a los 2 diáconos y se pasó a la puerta, ¿cierto?
pero ya desde entrada lo vimos extraño. Este no es una persona normal, ya sabíamos que no era una persona normal. Se nos pasó el segundo filtro, que los otros dos diáconos, pero ya quedamos que, nos va a tocar que ir a mirar a ver qué es lo que esta persona va a hacer adentro del local. Se fue, se sentó, se estaba predicando la palabra de Dios y él comenzó sentado y hablar así en lenguas y a no querer entregar la prédica. ¿Sí? Entonces se le acercó un diácono al oír: varón, aquí usted no puede hacer bulla. Es que las cosas son así. Aquí debió de nosotros haber sido muy claros los varones, de pararnos, 3, 4, aquí no puede hacer bulla, para afuera por favor respete la palabra de Dios. De una, así. Y afuera, diablo para afuera. Por favor respete que este no es un lugar para que usted haga bulla. Si quiere hablar algo con nosotros, háblelo acá afuera. Así es la cosa. Así es la cosa, mis amados. Entonces, él se sentó a hacer bulla, se acercó un diácono allá en la escuela, bueno, en la iglesia. Señor, aquí no puedo hacer bulla. Yo me la acerqué: varón, por favor se puede callar, usted aquí no puede hacer bulla. Seguía con su cuenta. Entonces, nos paramos 3, 4 afuera y hay que cogerlo a la brava y echarlo para afuera. Así fue. Nos fuimos y lo cogimos a la brava, entre 4, entre las piernas, y para afuera lo llevamos. Ya estando no a la calle, pero sí aquí donde lo podemos manipular, ¿cierto? Él comenzó a botar babas por la boca de color blanco, ¿sí? Y le traímos agua a esta persona, lo comenzamos a ventilar, ¿cierto? Y vimos que él comenzó a volver en sí. Comenzó a volver en sí. Él decía: ¿y yo dónde estoy? ¿Y yo qué hago acá? ¿Dónde me encuentro? Entonces le explicamos: varón, usted pasaba por este lugar y usted volteó y entró aquí a la iglesia y bueno, pues está aquí en este momento. Y él decía: yo no venía para acá, no sé, perdí la conciencia y no sé qué hago acá. Bueno, volvió en sí y se paró y se fue. Hermanos, esa es la guerra espiritual en la cual nosotros estamos. Si usted no sabía contra quién es la guerra, ya sabe contra quién es la guerra, ¿cierto? Y en estos momentos, cuando se lleva la palabra, cuando el varón va a predicar, bien pueda, sígase, suceden este tipo de situaciones. Sepan ustedes que el diablo no va a querer que se lleve la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra poderosa, es una palabra que puede liberar las almas. ¿Y usted cree que el diablo se va a quedar quieto? ¿Usted cree que el diablo no va a colocar trabas para que se predique la palabra de Dios? Por eso uno, cuando va a predicar, uno debe estar, posiblemente, si vemos que el ataque es a ese nivel, le toca uno estar en ayuno, le toca uno que orar. Usted no crea que la palabra de Dios, para que llegue al corazón de las personas, es así de fácil. Pues saber Biblia, pues muchos saben Biblia, pero hay que tener una preparación espiritual especial para predicarla, para que pueda llegar al corazón de las personas. Y aparte de eso, la santidad de la persona. Hay muchas personas que se pueden saber la Biblia, pero si no andan en santidad, hermano, la palabra no va a llegar. No va a llegar. Por eso es muy delicado el que predica la palabra de Dios y el que se para aquí, así sea una oración. Porque el que lleva la oración, imagínense, si no está en santidad, la oración no le sube de este techo. ¿Cómo va a llevar la oración al cielo? ¿Cómo la van a llevar los ángeles si no está en santidad? Este es un pueblo santo. Y al ser santo, todo lo que se hace aquí en este lugar, y los que estamos en el servicio, debemos de ser ¿qué? Santos, apartados de Dios. Ya nos preparamos, ya estamos en oración,
y vamos a estar delante del pueblo de Dios. Porque mire, ese tipo de situaciones pueden llegar y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál fue la reacción de nosotros ahora? Mire, ustedes ya saben, si lo hubiera querido, se hubiera tirado todo el culto entonces. Así de sencillo. No hay culto el día de hoy. ¿Dónde están los varones de Jehová? Me pregunto yo. Hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 17, hay una historia, que es la historia de David mata a Goliat. ¿Sí? ¿Quién era David? David en este tiempo histórico era un simple pastor y era un simple adolescente. ¿Sí? Y el padre de David, cuando querían buscar el rey de Israel, ¿sí? Bueno, pues Dios colocó su mirada en ese pastorcito, en un adolescente. Y él, pues, siendo un adolescente y siendo un simple pastor, algo tenía David, algo tenía él, que Dios colocó su mirada en él. Voy a hablar de la valentía del rey David siendo un adolescente. Porque había un gigante, sí, había Goliat, uno de los filisteos, dice acá un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, el versículo 4, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este filisteo, al ejército de Israel, lo comenzaba a humillar, le comenzaba a decir cosas para que pelearan contra él. Y ninguno, perdón, otra vez vean, otra vez lo mismo ahorita. Por favor, sí. Y lo mismo. El pueblo de Israel se quedaba callado. No había quien tenía valentía para enfrentarse a quién. A Goliat. Claro, la apariencia, el gigante, la espada quizás de 2 metros, la armadura, no, pues qué miedo, qué pavor. Yo sé que a los seres humanos a veces nos da miedo las cosas físicas, porque somos seres humanos y emocionales. Pero si usted es un hombre de Dios, y si usted ve más allá del espíritu, y si usted es una persona de fe, la misma palabra nos dice, y el mismo Jesús, no le tenga miedo a nadie del mundo. Téngale miedo al que puede coger su alma y arrojarla al infierno. Pero el diablo sabe que usted es débil, y usted es una persona que no es valiente. Hermanos, si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios, es eso, es la valentía. Si usted se cree que hace parte del pueblo de Dios, pues sepa que usted también debe tener coraje en ciertos aspectos de su vida, de que usted no puede permitir de que el mundo haga con usted, haga y deshaga. Y si usted no alza su voz, si usted no se levanta, pues bueno, el diablo va a seguir haciendo de usted lo que quiera. Pues eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán, ¿sí?, y Eva se dejaron ¿qué? Manipular de la serpiente, y la serpiente pues se empoderó de ellos dos y de toda la humanidad. Hermanos, para ser pueblo de Dios hay que tener valentía. Este no es un pueblo cobarde. Nunca el pueblo de Dios es un pueblo cobarde. Y ahorita vamos a ver que en Apocalipsis dice que hasta los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Hasta para llegar al reino de los cielos hay que tener valentía. Esto no es un pueblo de cobardes. Si a usted le da miedo muchas cosas, pues le va a tocar enfrentarse a las cosas. ¿Cómo la ve? El pueblo de Dios, por medio de la sangre de Cristo y por medio del Espíritu Santo de Dios, usted le toca enfrentarse a muchas cosas, así como lo hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. Volviendo al gigante, ¿cierto? Este gigante humillaba al pueblo de Dios. Todos se quedaban callados, y pasaba un día y pasaba el otro día y nadie del pueblo de Dios se enfrentaba a él, le temía, le daba miedo. Pero si había uno que no aparentaba nada. Claro, ya les digo, un pastorcito de ovejas, era un adolescente. ¿Cómo llamaba?
Y él escuchaba y escuchaba lo que este gigante decía. Y ahí en el versículo 26. Vamos desde el 24, capítulo 17, versículo 24. Todo esto lo escuchaba el rey David, día tras día, las humillaciones de este ¿quién? De este gigante. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Así como estamos nosotros ahorita. Estamos que huíamos, teníamos temor y temblábamos. Delante de este problema de este gigante, aunque no era gigante, pequeñito que vino antes. 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Ya se estaba llenando de coraje. ¿Quién? El rey David. Bueno, no era rey, era un pastor en este tiempo. Ya se estaba llenando de coraje. Él se adelanta para provocar a Israel. Ahorita provocaron a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esto era lo que se decía: el que se pare de Israel y pelee en contra del filisteo, van a ver, o se va a ganar, imagínense, hasta la misma que hija de quién, del rey. Bueno, yo sé que el rey David no lo hizo por eso. Él lo hizo porque era un varón de guerra. Varón de guerra. Esos eran los varones de Israel. Bueno, hasta ahora veo que son varones de guerra, porque Israel no le come el cuento ni a Irán, ni a ninguno de los países árabes, musulmanes que hayan alrededor. Y si usted ve el mapa de Israel, no, eso es increíble. Si ustedes ven el mundo musulmán como está hoy en día, Israel está rodeado. Vea, Israel es una mosca para todos los países musulmanes que le rodean. Todos son enemigos de Israel, excepto por ahí unos cuantos países árabes que están con Israel. ¿Y usted cree que Israel les come cuento y les come rollo? Si ellos no tuvieran en su sangre la sangre de los varones de guerra de hace 4000 años, ellos nunca se meterían en un país sabiendo que los van a tratar de matar por todos los sentidos. Bueno, ¿y el pueblo cristiano dónde está? Pues somos ¿qué? No tenemos esa valentía que tienen el pueblo de Israel. A veces nos llamamos cristianos, sí, somos cristianos y mejores que ellos porque tenemos a Cristo. Nos llenamos la boca, pero cuando vienen los problemas, los gigantes nos vuelven una nada. Esos son los valientes de renombre que hay en la iglesia. Entonces, ¿qué siguió pasando en esa historia? ¿Sí? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Quién es este para que nos provoque? ¿No ven que nosotros, el pueblo de Dios, somos un escuadrón de qué? ¿Del Dios viviente? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Usted lo cree? ¿Lo está cantando? Pues si usted dice amén, está dispuesto a este tipo de situaciones, a la guerra en todos los sentidos. ¿Sí? Porque cuando venga el diablo, ese gigante, y comience a decir: usted no vale nada, usted es un bobo, como decimos acá en Colombia. Y papá utilizaba mucho la palabra que me hacía reír: eso es mucho bobote, decía mi papá. Bueno, el diablo lo va a querer y constantemente nos dice en la mente: usted no vale nada, por usted nadie da nada. Viene un primo, viene una prima, viene un amigo del mundo que cuente cristianismo, hombre. Todos son pecadores, usted es un pecador, salga de allá, hombre. El diablo, el gigante, queriéndole decir un poco de cosas para que usted como pueblo de Dios, ¿qué? Se atortole, se vuelva chiquito.
Se vaya para el mundo. ¿Sabe quiénes se vuelven para el mundo? Los que no son valientes. Los que los coge el diablo y los enreda y otra vez para el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen valentía. El pueblo de Dios debe ser un pueblo de coraje. Entienda eso. Porque hay predicadores que predican así fuerte y con palabra y voz dura. Es por eso, que son hombres de coraje. Porque el pueblo de Dios debe ser un hombre de coraje. Si nosotros en el pueblo de Dios somos un pueblo que no somos personas de coraje, hermanos, el diablo le va a meter una tunda, nos va a meter una pela. ¿Sí? Perdónenme las palabras colombianas. Entre el colombiano nos atendemos, pero yo sé que los hermanos de pronto no entienden el dialecto. Tunda, ¿qué será eso? ¿Sí? ¿Sí saben el crucita, sabe qué es tunda? Pela, ¿cierto? Ah, bueno, ustedes sí saben, ok. Entonces, el rey David se llenó de coraje, ¿cierto? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Hermanos, así era como Dios buscaba un rey, el rey de Israel, así, valiente, ¿cierto? Entonces, ahí en el versículo 45, vamos a ver ahí mismo en el capítulo, dice, ¿sí? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremendo hermanos, ese era el rey David. Cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a matar literalmente, eso no era de bonito de palabra, literalmente a matar niños, mujeres, ancianos de otros pueblos, era porque lo tenían que hacer. Por ese motivo el rey Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado. Ese fue el motivo por el cual Dios lo desechó, porque no era valiente a veces. En la guerra que Dios lo mandó, ¿dejó con vida a quién? Al rey. Lo dejó con vida, y dejó con vida también lo mejor del ganado. Señor, eso es para usted. Y no sabe que lo que viene de otras naciones, con otros dioses, a Dios le apesta. Dios no quiere recibir tributos que ya vienen consagrados a otros dioses. ¿Sabe cómo se llama eso? Anatema. Dios no quiere los anatemas que han sido consagrados a otros dioses. Lo dijo muy bien el varón, no acepto un Dios que bendiga de un anatema, es verdad. No podemos aceptarlo, es eso. Es un anatema, es alguien que viene de afuera. Es alguien que viene quizás poseído, utilizado por el diablo. Dios te bendiga. Pero de un anatema es delicado. Es delicado usted recibir un anatema. ¿Sí? Entonces, ese fue el motivo por el cual Saúl llegó a ser rey de Israel. Porque no cumplió la voluntad de Dios del varón de guerra. Usted sabe que a Jehová se le llama varón de guerra, varón de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se le llama Jehová de los ejércitos? Pues porque Jehová está rodeado de ejércitos, de ángeles, de querubines, de serafines, dispuestos para guerra espiritual con los que se rebelaron. Usted no sabe que los ángeles de Dios pelean a diario y en cada segundo con los ángeles que se rebelaron en el cielo. ¿Usted no sabe eso? La guerra tiene historia sobre eso. Ahí Daniel 10 hay una historia sobre eso. Los ángeles de Dios, Miguel, Gabriel, peleando contra las huestes espirituales. ¿De qué lugar? De Persia, de Medo-Persia y de Grecia. Ellos no querían que el mensaje que Dios le había mandado al profeta Daniel llegara a él. Se demoraron 21 días para que el mensaje llegara. Los ángeles llevaron el mensaje
cuando venían bajando a entregar el mensaje a Daniel, se le aparecieron unos ángeles del diablo, unos ángeles que tienen en custodia los países de Medo-Persia y de Grecia. ¿Usted sabe que cada país tiene ángeles del diablo a custodia? ¿Usted sabe que cada ciudad tiene unos ángeles de custodia de Satanás? ¿Usted sabe que cada hogar también tiene un ángel del diablo que también quiere meterse en ese hogar? Pues bueno, también así está custodiado el ejército de Dios. También el ejército de Dios, hay un ángel que pelea por cada país, por cada ciudad, por cada hogar, por cada familia. Así es la guerra que nosotros tenemos, mis amados. Por eso la guerra de nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. No dice la tierra el texto, de las regiones que... Entienda que esto no es una guerra fácil. Nosotros escogimos este lugar. Cuando usted decidió ser cristiano y ser del pueblo de Dios, es eso. La armadura de Dios, hermanita, ya se colocó toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 y repetimos la fe, ¿qué más? La palabra, el evangelio. Pero usted en verdad cree, cree en el pueblo en donde usted escogió estar. Porque resulta que el diablo va a comenzar a atacarle por un lado y por el otro. Pero también tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el rey David? Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay que. Hermanos, yo predicaba hace poco en Tuluá, quizás algo nuevo para la iglesia. Estamos hablando de demonología. Es un tema que a mí me gusta mucho, ¿sí? Es un área de la teología que hace parte de la angelología, sino que la angelología está partida en diferentes partes. Yo sé que los más inquietos les gusta ese tipo de cosas, pero para usted estudiar ese tipo de cosas debe de tener un molde espiritual. No cualquiera se puede meter con ese tipo de temas, ¿sí? Porque va a ser atacado por el diablo directamente. Porque cuando usted va a hablar del diablo y va a manifestar en la iglesia, ¿quién es el diablo? A él no le gusta, él va a poner ¿qué? Va a colocar trabas, ¿sí? Es otro nivel de guerra espiritual. Hermanos, en los libros de la iglesia primitiva, hablando de los padres apostólicos, que son los discípulos de los discípulos, en este caso los discípulos de Juan, el apóstol, él tuvo discípulos. Él murió, Juan, en el año 101, 102 después de Cristo, el último que escribe Apocalipsis, pero él tenía otros discípulos, el cuales enseñaba constantemente y mantenían con él para arriba y para abajo. ¿Sí? Discípulos de él eran Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis y Ignacio de Antioquía. Todos tres dejaron escritos y libros. Si usted quiere conocer la iglesia primitiva, pues le toca ir a esos escritos. Ellos dejaron mucho a la iglesia primitiva. Ahora, dentro de los escritos que ellos dejaron, ellos también tuvieron otros discípulos. Usted sabe que en el primer y segundo siglo, según estos escritos, el pueblo cristiano retaba a los satánicos, a los anatemas de ese entonces, a los que se creían exorcistas, y les decían, bueno, si usted, el Dios suyo, es más grande que el Dios de Jehová, pues lo invitamos en tal lugar, a tal hora, vamos a hallar un endemoniado, y usted lo va a liberar en el nombre de su Dios, y nosotros lo vamos a liberar en el nombre de Jesús. Vamos a ver quién es el Dios de todo el universo. Así eran los retos y quedó registrado primer siglo, segundo siglo en la iglesia primitiva. Nunca ganaban estos retos, ¿quiénes? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Los paganos? ¿Los exorcistas del común? No. Siempre el pueblo de Dios ganaban este tipo de retos. Y yo sé que hay personas que van a decir, eso no existe.
Es que Dios tiene todo bajo poder. Bueno, pero la Biblia también dice constantemente de que el que dé papaya, el diablo, está como león rugiente mirando a quien devora. Bueno, ¿está suelto o no está suelto? ¿Cómo es eso? Y si el diablo no está suelto, y si tiene poco poder, entonces ¿por qué hay personas que todavía practican brujería, practican luciferismo y se endemonian de vez en cuando? ¿Sí? Porque hay personas que en ese estado tienen sucesos paranormales. ¿Por qué una persona endemoniada hace cosas que no hace un ser humano normal? Como la fuerza que ellos cogen, como hablar en lenguas de otros países, como manifestar adivinación de que estuvieron o adivinándole a usted el futuro o el pasado. Eso existe. Existe la brujería. Aquí en Colombia y Latinoamérica eso es, mejor dicho, bastante hay. ¿Sí? Bastante hay. Usted sabía, mi amado, usted sabía que nosotros recién que llegamos acá, aquí en este letrero le echaron popó. ¿Quién fue eso? ¿Qué es lo que tienen con las iglesias cristianas que no les gusta en este sector? ¿Quiénes viven en este sector que no les gusta que las iglesias cristianas lleguen a por acá? Después nos enteramos que por allí hay una persona que trabaja con eso y no le gusta que las iglesias cristianas estén en el sector, porque ellos son los que ¿qué? Los que mandan en este sector. A eso nos enfrentamos nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues bueno, van a colocar trabas para que la iglesia no se dé, para que las almas se salven. Van a mandar quizás a personas infiltradas a sentarse a escuchar palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Y sabe Biblia? El diablo sabe Biblia. ¿Usted sabía eso? Y más que posiblemente que cualquiera de nosotros. Claro, porque el diablo fue uno de los primeros personajes de la Biblia. Y terminando Apocalipsis, se cierra con él. El Señor mandándolo a la web. Él hablaba a Jesús con Biblia. Y el Señor le respondía con Biblia. ¿Oíste que fue dicho? ¿Sí? Entonces, sepamos nosotros, mis amados, que el pueblo de Dios debe ser un pueblo valiente. Quizás muchos de los que no han vuelto a la iglesia es por esto, es porque no son valientes. Porque le llegan los problemas, cualquier situación, no voy a volver. Me sucedió esto. No soy capaz de conllevar el cristianismo. Ahora, un valiente de Dios no va a entregar su salvación que porque le toca trabajar el domingo. ¿Dónde está la valentía del cristiano? ¿Dónde está la fe del cristiano? Los que llevamos congregándonos hace años, yo constantemente se lo digo a los hermanos, ese trabajo no les sirve. Un trabajo que usted trabaja el domingo no le sirve, entienda eso que no le sirve. ¿Usted qué prefiere, la salvación o ese trabajo? Cambie de trabajo, cambia de trabajo. ¿Cómo hay que decirle que debe de cambiar de trabajo? Un trabajo donde le permita que congregarse por lo menos el domingo. ¿Usted sabe que eso lo utiliza el diablo para que usted se pierda de la vida cristiana? Usted sabe que si nosotros nos descuidamos en el día a día, ese aparatico nos va a hacer perder la salvación. ¿Sí? El diablo utiliza muchas maneras, muchas formas de que la persona se entretenga en cosas que no valen la pena y que no nos van a llevar a la vida eterna. Eso lo debemos de tener muy claro como pueblo de Dios. El diablo quiere robarse su tiempo y lo va a hacer. Hermanos, ¿es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo? ¿Sí es verdad? El diablo va a utilizar el trabajo, va a utilizar a personas, quizás a familiares, a hermanos de sangre, a amigos. Si usted es muy amiguero, ojo con los que son tan amigueros, mi amiguis. Como decía mi hermano Wilmer constantemente, mi mejor amigo es alguien del mundo. Está fregado. Está fregado porque ese amiguis se lo va a llevar otra vez para afuera. El diablo lo utiliza. Cuando usted menos espere, ya está otra vez cogido el diablo metido en problemas. Hermanos, entienda
la guerra espiritual en la que nosotros como pueblo de Dios estamos sometidos constantemente las 24 horas. ¿A qué? Hermanos, el diablo no duerme. Se lo digo porque usted a veces tiene pesadillas y el diablo ni siquiera a veces en los sueños nos deja tranquilos. Así es la guerra espiritual en la que nosotros estamos metidos. Entienda que cuando usted no viene a la iglesia, se pierde de tomar la cena, la Eucaristía, préstele mucha atención. Porque si hay algo que nosotros nos protege en el día a día y en la semana, es esto, es la comunión, es la Santa Comunión. Lo he dicho constantemente, que los satánicos se sueñan robándose el pan sin levadura y el vino consagrado de las iglesias. ¿Para qué? Para hacer sus maldiciones. Ellos lo hacen. Ellos saben que tiene poder. Y por eso, en muchas iglesias tratan de robar, es más que todo, este elemento. El mismo diablo les manda que hagan eso. Entonces, si nosotros no tenemos ni siquiera necesidad de que el diablo haga cualquier cosa, y no que nosotros no venimos y ya, no, un domingo que no vaya, eso no hay problema. Por Dios, ¿cómo se está protegiendo usted en la semana de Satanás? Si no es por medio del cuerpo de Cristo y la sangre de Él. ¿Cómo se está protegiendo usted? Y si usted definitivamente sí está enfermo, sí es verdad, porque hay unos que dicen que están enfermos y no están enfermos. ¿Sí? Ustedes no saben que nosotros nos enteramos de eso, tarde o temprano nos vamos a enterar. Si usted de verdad está enfermo, mi amado, llame al ministro, dígale, por favor, venga, ore, téngame en cuenta, guárdeme la cena y me la traen a la casa, perdón. Por favor, hermanos, sepan de que nosotros como Iglesia de Cristo somos de los pocos que cumplimos este mandamiento. Su mandamiento desde la iglesia primitiva. Y si usted no tiene claro esto, mi amado, va a perder la salvación. Ahí en Juan capítulo 6, vamos rápidamente, es un texto que me preocupa mucho. Hace poco yo con una hermanita le predicaba esto y le decía, hermanita, preste mucha atención, porque si hay algo que a Dios le ofende, ya le voy a mostrar. Cuando usted no viene el domingo, ¿qué pasa y qué puede suceder? Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera, ¿qué? 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero el que no lo come, ¿qué pasa? Lo contrario. ¿Qué pasa? Versículo 54. No va a tener vida eterna y el Señor no lo va a resucitar en el día postrero. Ahora, para usted tomar la Eucaristía debe tener un corazón como Dios lo quiere. Hay unos requisitos para tomar la Santa Cena. Ya estamos viendo que el que no la tome no tiene vida eterna. Y si usted se murió esa semana que no tomó la Santa Cena, hermano, yo no sé usted para dónde va. No sé usted para dónde va. Porque la Biblia es muy clara. Podemos venir aquí a la iglesia, sí. Podemos estar sentados escuchando la palabra, sí. Pero vida eterna, no sé. La Biblia es muy clara, hermanos. ¿Están leyendo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene que, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué pasa si usted esa semana le dio sueño? No, voy a descansar esta semana. Es que ¿para qué tanto fanatismo? Como las palabras que utiliza el diablo en muchas personas. Es que yo no soy tan fanático. ¿Yo por qué tengo que estar por allá cada 8 días? O como dice el varón, yo oro desde mi casa, pero esa oración no le llega ni al techo. ¿Ah? Yo no le resucitaré en el día postrero.
Si nosotros venimos, hermanos, acá es porque queremos la vida eterna, creo yo, o no. O viene usted de relajo acá a sentarse y a escuchar una predicación. ¿Usted aquí viene por qué? ¿Para qué viene acá? Porque solamente le gusta escuchar palabra de Dios, lo bonito de la palabra de Dios. ¿O qué es lo que usted busca? ¿La vida eterna, sí o no? Conténtenme ustedes, díganme ustedes, ¿qué quieren ustedes? ¿La vida eterna o no quieren la vida eterna? Porque si no quieren la vida eterna, bueno, es otra cosa. Si un hermano le dice a uno, hermano, es que yo no quiero la vida eterna. Ah, bueno, ya por lo menos lo dijo. Ya por lo menos sabemos que el hermanito no quiere la vida eterna. Ya sabemos porque es que falta cada 8 días. O se aparece por allá, ya sabemos, no quiere la vida eterna. Bueno, si hay personas que son así de sinceras. Yo los he escuchado en internet, es que yo no quiero ir para el cielo. ¿Para qué? Uno con un vestido blanco a toda hora ahí alabando a Dios, yo no quiero eso. Yo prefiero mejor, si en el infierno hay rumba, hay mujeres, yo quiero estar en el infierno. Hay personas que dicen así. Son por lo menos sinceras. ¿Sí me entienden? Hermanos, la Santa Cena. Por favor, en el amor en Cristo, en el amor en el Señor, les pedimos, les rogamos, como decía Pablo constantemente a los hermanos que no querían entender el Evangelio, la Santa Cena, los hermanos de Corinto. Cuando Pablo le manifiesta las cosas a los hermanos de Corinto, era porque no estaban viviendo conforme a como Dios quería que vivieran, querían vivir un cristianismo a su forma, a su manera. Es que a mí me parece, el yo y el yo. Hermanos, en Cristo usted debe de olvidarse de ese yo. En Cristo olvídese del yo y acepte a Jesús. Es lo que Él diga y punto. Es lo que el Señor diga. No es lo que nosotros digamos, sino lo que la palabra diga. Si el Señor lo dijo, diga usted amén, gloria a Dios. Voy a intentar, porque mi Señor quiere, y es un mandamiento de que yo me congregue, ¿qué? Cada 8 días, como dice Hechos 27, como la iglesia primitiva lo hacía, ¿sí? No se sienta obligado a venir acá, porque aquí nosotros no obligamos a nadie a tener la vida eterna. Imagínense, la vida eterna, que es lo más grande, lo más precioso, el tesoro más grande que se puede ganar el ser humano, la vida eterna, es gratis hasta ahora, gratis. Las puertas del cielo están abiertas en la tierra para que quiera tener la vida eterna. Pero usted es el que decide si quiere ir a la vida eterna. ¿Sí? Ahora, ya para terminar, mis amados, volviendo al principio, sabemos que los varones de Dios y el pueblo de Dios es un pueblo guerrero, es un pueblo de valientes. También hubieron 30 valientes de David, los 30 valientes de David, los cuales se enfrentaban a los leones, a los osos, a los gigantes. No tenían miedo. También habían 3 principales que rodeaban al rey David, los 3 valientes de renombre. También, imagínense, cada uno mató 800 personas. Hubo uno que mató 800 personas, se enfrentaba a osos, a leones. Los valientes del rey David. Sí. Ese era el pueblo de Dios. Pero es que no me gusta la guerra, no me gusta la pelea. Pues está en el lugar equivocado, porque si hay una guerra santa, y la guerra santa es el pueblo de Dios contra las tinieblas, y a veces las tinieblas se manifiestan así, literalmente en personas. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si usted entra un violador en su casa y va a querer y destrozar y lo va a matar a usted? Entonces se va a quedar quieto porque es cristiano, se va a quedar cruzado. Usted debe defender la vida suya y la vida de su, en el caso mío, la hija de mi esposa y la hija de... La vida de mi hija y la vida de mi esposa. Dios no quiera, pero si algún día me toca a mí, pues hermanos, toca. ¿Sí? Toca, mis amados. Ese es el pueblo de Dios. El Espíritu Santo también es un varón. Es un varón de guerra. Y si el Espíritu Santo está en su vida, usted ese tipo de cosas le deben de arder en su sangre.
Porque usted sabe que si el diablo se mete en su casa, entonces usted ¿qué va a hacer? ¿Lo va a tolerar? ¿Va a tolerar el anatema en su casa? ¿Qué va a hacer si el diablo entra en su casa y le quiere destruir su familia? ¿Se le quiere llevar a su esposa con otro hombre, a su hija quizás? No sé. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a tolerar de que el diablo haga eso en su casa? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar cruzado de miedo? Que comience a haber manifestaciones espirituales en su casa, usted lleno de problemas, se le movió la silla, vio una sombra, ya sabe por dónde va la cosa, ya sabe quién está en su casa. ¿Lo va a permitir que el ángel les haga en su casa? Ministro, véngase para mi casa que estoy viendo cosas. Y nos toca a nosotros irnos a reprender todo eso en nombre de Cristo. Lo que se supone que usted debería de hacer como varón de guerra. No permita ese tipo de cosas en su casa. No permita que el mal se apodere de su casa. Reprenda eso en nombre de Cristo. Si usted hace parte del cuerpo de Cristo y hace parte del reino de Dios, en Cristo tenemos autoridad. En Él tenemos autoridad. Seamos varones y varonas. No nos dejemos que asfixiar de quién, del diablo ni de Satanás. También está la oración, también está el ayuno, otra forma de guerra, ¿sí? Pero a veces al pueblo de Dios nos toca decir: te reprendo en nombre de Cristo. Yo estaba que decía a este varón así: te reprendo en nombre de Cristo. En nombre de Cristo te vas de acá. A veces nos toca, hermanos, tomar la autoridad que el Señor nos dio en nombre de Cristo. Porque el pueblo de Dios, recuerden, la guerra de nosotros, esas palabras van al mundo espiritual. Y si esa persona está tocada en el mundo espiritual, se va. Porque no lo estoy hablando al varón, sino a lo que está por detrás de él, al diablo. Se recuerda a Jesús cuando el apóstol Pedro: Señor, si te van a matar, Señor, no vayas a ese lugar, Señor. Haciendo como se dice ahí para que no fuera a cumplir la misión. ¿Y el Señor qué le dijo? Que el Señor sí ve lo que está por detrás de las personas. Te reprendo en nombre de Cristo. El Señor sí sabe. Sepa ustedes, mis amados, y cuando este tipo de situaciones lleguen a su vida, ya sabe contra quién es la guerra, con el que está detrás de las cosas, el diablo. Yo creo que sí, debemos de organizarnos más, como dijo el varón, el hermano Juan Pablo, porque en iglesias de Cristo, donde sí están organizados, hay diáconos, y en Estados Unidos es más delicado. Nos contaba el hermano Chris que hay guardaespaldas, hay hermanos que trabajan para la policía, no sé, y los paran afuera, con armas. Con armas. Y si les toca dar su vida por el pueblo de Dios, lo van a hacer. Hermanos, sepan ustedes que el diablo a veces no juega, que el diablo a veces se manifiesta literalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Ustedes saben que en Estados Unidos en cualquier momento se le metió el diablo un loco de esos que les gusta matar 15, 20, 30, 40 personas. Ustedes lo ven constantemente en las noticias. Se armaron, cuadraron todo, lo planearon. Voy a ir a tal iglesia y voy a matar a tantas personas. Lo han hecho muchas veces. Y entran con una ametralladora y ¡rum! Cayeron 15, 20, 30 cristianos o judíos. Porque el odio que tienen ellos es contra judíos y contra cristianos. ¿Por qué será? Porque el diablo odia al pueblo judío y odia al pueblo cristiano. Usted ya sabe por qué. Porque no quiere que el reino de Dios esté totalmente en la tierra. Porque no quiere que el pueblo de Dios se levante. Cuando el pueblo de Dios se levanta y habla duro con su palabra, las tinieblas no se van a quedar quietos. Yo ayer que predicaba allí en el parque, predicaba un tema tan delicado como el tema de los musulmanes, los judíos y la guerra que hay hoy en día en el Medio Oriente. Yo sabía que se podía manifestar ahí, en ese lugar, porque son pocos los predicadores que hablan de estos temas en los parques. Y yo le decía a los hermanos: es verdad, necesito que unos varones se me hagan acá a un lado, porque ustedes no saben que se le meta el diablo a uno de los que están acá de pronto con vicio, con algo, y que tenga un cuchillo y quiera entrárseme acá, porque eso ya ha pasado muchas veces.
En muchos parques, cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando se predica así frontal y contra las tinieblas, sucede mucho eso. Pero bueno, yo estoy predicando la palabra de Dios, no estoy predicando lo que el hombre quiere que escuche el hombre, sino lo que Dios quiere que se escuche. Pero para hacer esto hay que tener ¿qué? Valentía, el pueblo de Dios. ¿Dónde están los varones de guerra? ¿Amén? ¿O no? ¿O somos qué es lo contrario de los varones de guerra? ¿Los qué? Los cobardes de guerra. Ese tipo de situaciones nos hace temblar las piernitas, ¿cierto? Vamos a terminar Apocalipsis 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios. La primera frase, me quedo con ella. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me quedo con la frase para esta mañana, la primera frase. Pero los cobardes e incrédulos, hermanos, a Dios, el Dios de Israel, es un Dios de guerra. Y está en guerra ahora, en este momento. Espiritualmente y físicamente también. Si el pueblo de Dios entiende de que no puede ser un pueblo cobarde, de que a veces nos toca ir quizás a la fuerza por defender nuestra moral. Hermanos, cuando hablen mal del Dios de Israel, usted debería de darle coraje. Usted sabe que tanto a los musulmanes como a los judíos, si les hablan en contra del Dios de Israel, les arde la sangre de rabia. ¿Usted va a aceptar eso? ¿O que hablen mal de Jesús? Es que Jesús, ¿qué cuento de Jesús? Un hombre cualquiera. La Biblia puede con todo. No, es que es un... ¿qué es lo que dicen muchos? El papel puede con todo. Uy, a mí eso me llena de coraje. Seguro, inmediatamente, ¿papel? Papel lo que usted lee constantemente todos los días, Condorito, Cubo, todo eso es papel. La Biblia no es papel, la palabra de Dios. Amén. Hermanos, pues yo creo que esto era básico y suficiente para esta mañana, ya que posiblemente si yo predico sobre otra cosa, ustedes se hubieran ido con esta inquietud en esta mañana. Pero porque Dios permite, porque nadie hizo nada, yo creo y les pido perdón delante de ustedes y delante de Dios. Yo como varón, como representante de la iglesia, yo tengo que protegerlos a ustedes. Es mi cargo delante de Dios. Yo como varón, si Dios dejó a los varones, desde un principio los dejó a cargo de su pueblo, y constantemente decimos de que son los varones los que están a cargo de los hogares, los que van adelante del hogar. Sí, los esposos son a los primeros que van a mandar a rendir cuentas delante de Dios en el juicio final. Los varones, pues aquí también nos faltó ¿qué? A los varones nos faltó ¿qué? ¿Sí o no, hermano Sirio? Hay que defender las damas, aquí hay damas, aquí hay niños. ¿Qué tal si un varón de esos, aunque no es varón, este muchacho, qué tal que estuviera armado y así aliviante nos va a apuñalar a todos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar quietos? Yo creo que para una próxima que vengan así, a acabarnos la paz en Cristo, varones, por favor, salgamos todos y para afuera, aquí no puedes. Aquí se predica la palabra de Dios, respete. Haga su afuera, acá no. ¿Entienden, varones de Dios? En el amor en Cristo les estamos diciendo esto. Hermanos, voy a terminar con una oración, ¿sí? Una oración para dejar esto impregnado en nuestros corazones.